Estimados y estimadas estudiantes, en esta sesión que corresponde a una clase asincrónica, vamos a empezar a desarrollar la primera aproximación a lo que se conoce como planificación diversificada a partir del DUA o Diseño Universal de Aprendizaje, que lo vamos a revisar también en la sesión siguiente. Así es que en el aula virtual yo les he dejado el cronograma de esta semana que se inicia hoy día lunes, ¿cierto? Día lunes y viernes para el caso de los paralelos 2 y 6 y que tiene una lectura asociada, que es el capítulo 2 del decreto 83, que voy a explicar brevemente en esta presentación. Allí están los objetivos entonces de las sesiones 11 y 12, que son aquellas con las que vamos a trabajar esta y la próxima semana, y que guardan relación primero con analizar los principios orientadores del decreto 83, que es del año 2015, y la vinculación que este tiene con los diseños pedagógicos, que es lo que nosotros estamos haciendo propiamente tal en esta asignatura. Luego vamos a analizar lo que se conoce como diseño universal de aprendizajes o DUA, que a lo mejor, ¿cierto?, en las experiencias que ustedes han tenido en sus prácticas anteriores, lo han conocido, han tenido, ¿cierto?, una visión de aquellos colegios que cuentan con programas de integración escolar o aquellos colegios que de alguna manera están integrando, ¿cierto?, sus planificaciones diversificadas y que tienen como objetivo procurar que todos los niños y niñas puedan acceder a el contenido de una asignatura. Y cuando hablo de contenido, ustedes ya lo saben, porque lo hemos estado viendo en las sesiones anteriores, me estoy refiriendo a aquello que es conceptual o bien procedimental o actitudinal. Y en la sesión 12, que es la que viene, propiamente tal, vamos a analizar el contenido cognitivo de la propuesta DUA y cómo esta, ¿cierto?, podemos integrarla a las planificaciones, que es finalmente el taller que vamos a tener que desarrollar en esta parte del curso. Y está señalado ahí en el punto número 4. ¿De dónde emerge, cierto, este documento con el que vamos a trabajar? Temporalmente tiene un documento que le antecede, que es el decreto 170, que es el primero que va a organizar las necesidades educativas especiales con las que nos podemos encontrar en el aula, las va a tipificar y cuando las tipifica, ¿cierto?, establece qué profesionales son las que van a poder diagnosticar, por ejemplo, un trastorno por déficit atencional, cómo procede el colegio, ¿cierto?, para poder brindarle apoyo a ese niño que tiene esa necesidad específica, ¿cierto?, en algún área. Y luego el decreto 83 lo que va a aportar es una mirada en el sentido de que independiente de los niños con los que nosotros trabajamos en el aula y que pueden o no tener necesidades educativas especiales, todos los niños requieren, ¿cierto?, estrategias diversificadas, porque como profesores y profesoras nuestra labor es justamente no preparar experiencias de aprendizaje solo para algunos, sino que buscar los mecanismos para que todos y todas puedan acceder, ¿cierto?, a la propuesta que nosotros estamos haciendo desde la alfabetización de nuestra asignatura. Por lo tanto, lo que va a hacer el decreto 83 es darle un giro a lo que hasta el decreto 170 habíamos entendido por inclusión, y va a ampliar la definición de inclusión ya no solo, como lo señalé previamente, a los niños diagnosticados con alguna necesidad educativa especial, sino que va a entender que la escuela en sí misma tiene que ser una institución inclusiva, en el sentido de que tiene que poder, ¿cierto?, entender que cada uno de los miembros de ella, los niños y niñas, ya sean, ¿cierto?, de los primeros niveles o los últimos niveles de escolaridad, tienen formas distintas de poder acceder a lo que nosotros proponemos en una asignatura y por lo tanto nosotros tenemos que brindar todas las alternativas para que ellos puedan recorrer estos caminos que nosotros les hemos propuesto. Por lo tanto, lo primero que va a hacer, ¿cierto?, el decreto 83 es reconfigurar lo que vamos a entender por una escuela inclusiva, partiendo de una situación curricular, que es que tenemos un currículum que es común, es decir, son muy pocas las escuelas que tienen sus propios proyectos curriculares, pero en general hay un currículum escolar al cual las escuelas adhieren, que son, en el caso de enseñanza básica y media, las bases curriculares, y que proponen actividades mínimas para un curso, para una unidad educativa, para una escuela.
Y por tanto, ¿cierto? Nosotros debemos pensar que ese currículum, que es uno, y uno lo podría mirar como un producto homogéneo, ¿cierto? Llega a un grupo de personas que son absolutamente heterogéneas. Por lo tanto, sin duda la escuela tiene que trabajar sobre ese currículum escolar para hacerle incluso adaptaciones en el caso de que sea necesario. ¿Ya? Pensemos lo que pasa, por ejemplo, en educación física, cuando tenemos niños no solamente con dificultades de desplazamiento, evidentemente allí opera, ¿cierto?, una necesidad de ajustar el currículum, pero en cualquier otra de las asignaturas que un profesor puede desarrollar, también es necesario pensar en cómo nosotros quitamos las barreras o obstáculos para que los niños puedan acceder, ¿cierto?, a, al sentido de esa asignatura. Por lo tanto, lo que hace el decreto 83 es señalarnos que la escuela debe actuar como una comunidad, debe procurarse el trabajo colaborativo por parte del profesor y los equipos, ¿cierto?, de apoyo, sobre todo cuando las escuelas cuentan con PIE, ¿cierto? Hay estos equipos que están conformados por asistentes de la educación, psicopedagogos, fonoaudiólogos, educadores diferenciales, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, en fin, que entran en un diálogo, ¿cierto?, que pedagógicamente es conducido por el profesor, quien es el que determina, ¿cierto?, qué niños y niñas requieren un acompañamiento curricular de parte de estos profesionales. Y otra cosa que es súper importante, independiente de la escuela donde estemos, las metas que va a proponer un profesor consciente o inconscientemente sobre el alcance de los objetivos educacionales. Respecto del rendimiento de sus estudiantes, también es sumamente relevante. La investigación muestra que las altas expectativas son una clave de una escuela exitosa. Y por tanto, vamos a mirar entonces cómo este decreto también trabaja y propone lo que son los apoyos, ¿cierto?, dentro del aula ordinaria, el aula común. Lo primero que vamos a señalar a la luz de este decreto es que efectivamente todos en la vida, en algún momento, piénsenlo ustedes, ¿cierto?, en su faceta como estudiantes universitarios, enfrentamos barreras. Y la palabra barrera está entendida propiamente tal como un obstáculo que uno de nosotros o una de nosotras tiene que superar para poder llegar a la meta. Y efectivamente, en el aprendizaje también existen barreras, ¿ya? Y estas se pueden encontrar a distintos niveles del sistema educativo, desde que el colegio, por ejemplo, no cuente con una rampa de acceso para que un niño que tiene movilidad reducida o está en silla de ruedas pueda acceder a su sala de clases, hasta, ¿cierto?, barreras que están dadas por, incluso hoy día, ¿cierto?, barreras idiomáticas para los niños que son migrantes y que cada vez los encontramos, ¿cierto?, más presentes en nuestras aulas y que no solamente tienen barreras idiomáticas, sino que también tienen barreras culturales, barreras prácticas. Todos los niños y niñas en general y los adolescentes en el colegio enfrentan distintos obstáculos que hasta ahora pareciera que es labor de ellos superarla. Lo que hacemos acá, ¿cierto? Entonces mirar, si ustedes se fijan en esta diapositiva, que cuando uno piensa en el diseño de enseñanza, uno debiera poder considerar que existen estas barreras que tienen que ver con los grupos sociales de referencia, es decir, cuando nosotros hablamos de estudiantes vulnerables, pensamos en que este es un estudiante que tiene ciertas carencias, pero el tener carencias, ¿cierto?, no puede transformarse en un obstáculo, sino que yo tengo que considerar esas carencias como parte de la labor que a mí me asiste como docente en el diseño de mi propuesta educativa. Y estas barreras pueden ser de acceso físico, como ya los vimos, desde la forma en que nos enseñan. Todos nosotros hemos tenido experiencias más exitosas y menos exitosas como estudiantes y sabemos en nuestra historia personal que había profesores, por ejemplo, a los que uno no les podía preguntar o había profesores que se molestaban si parecía que nosotros no entendíamos lo que ellos o ellas estaban explicando. Y evidentemente lo que aprendimos
fue a callar y a guardar nuestras preguntas y a resolverlas a lo mejor con un par o en una instancia extraescolar. Y esa barrera, efectivamente, ¿cierto? A veces no la pudimos superar y si usted la está recordando en este momento es porque efectivamente, ¿cierto? Marcó de alguna manera su desempeño como estudiante y me imagino que usted no quisiera repetirla en el rol que le compete como profesor. Entonces tenemos ahí distintos elementos que están, ¿cierto?, rodeando el proceso, barreras de acceso al código, código restringido versus código elaborado. Aquí hay unas investigaciones súper interesantes de Basil Bernstein respecto de cómo los profesores en la escuela se manejan con un código elaborado y muchas veces los niños acceden a la escuela a partir de un código lingüístico restringido que ya de entrada les pone una barrera para entender los discursos de los profesores. Por lo tanto, vamos a entender barreras para el aprendizaje como todos los fenómenos sociales, culturales que ocurren en el actuar pedagógico y que no permiten, ¿cierto? O no posibilitan oportunidades de aprendizaje en el entendido de que nuestras aulas son y serán diversas. Y esas barreras pueden estar en las actitudes, en los conocimientos, en la comunicación, que era lo que yo les explicaba de los códigos, y también barreras en la práctica. Ahí están las definiciones de cada una. Las barreras en las actitudes tienen que ver con fenómenos que a veces están más bien en el discurso que en el accionar. En el conocimiento tienen que ver con lo propiamente cognitivo, con la construcción del aprendizaje, o ya sea en los canales de comunicación, o en aquellas que impiden acceder a oportunidades a las personas que están francamente en situación de discapacidad. En la siguiente sesión grabada vamos a revisar entonces el marco legal para entender la lógica del decreto 83.